El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:47, gracias por la sintonía, seguimos, no lo olviden, estamos justamente con nuestro espacio de noticias a través de las frecuencias en señal abierta de Majestad Radio, 89.7 FM Estéreo Pichincha, 88.5 Manabí, 97.5 Esmeraldas. Para Santo Domingo de los Áchilas tenemos nuestra audiencia a través de Majestad Televisión y también los suscriptores del sistema TVNet nos pueden sintonizar a través del canal 3. Estamos con la señal de internet por www.radiomajestad.com. Estamos con nuestra transmisión digital en vivo por Facebook en la fanpage de Majestad Radio y por YouTube en el canal de Majestad Radio. Son las diferentes alternativas para que ustedes nos puedan sintonizar, nos puedan escuchar, pero también nos puedan mirar. Hablemos un poquito de economía. Hay ya una designación confirmada por el propio presidente electo de la República. El futuro ministro de Economía y Finanzas será el economista Simón Cueva. Viene a ser la primera designación en el ámbito justamente del frente económico. Estamos expectantes de otras designaciones. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el Banco Central? ¿Qué va a pasar con el sector de los hidrocarburos? Etcétera. Hablemos y generemos un debate ahora mismo, una conversación para solicitar la opinión del doctor Galo Cabanilla. Él es el canciller de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, que nos atiende de modo telemático. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Licenciado, muy buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación, un gran saludo pues a toda la audiencia. A usted por la gentileza de atendernos. A ver, primero quiero pedir una reacción sobre la designación del nuevo ministro de Economía y Finanzas, del futuro ministro de Economía y Finanzas. El ministro, pues, bueno, el futuro ministro ha hecho declaraciones bastante desafortunadas con respecto a los derechos de los trabajadores. Él dice que es preferible que haya pleno empleo a que la gente tenga empleo con beneficios sociales y precautelando sus derechos. Eso me parece un gran error. Creo que es un mal inicio para este ministro y creo que puede traer consecuencias nefastas en el Ecuador. Si ya en el Ecuador hoy por hoy tenemos un 42% de pobreza, si ya en el Ecuador solo 3 de cada 10 personas tienen un empleo pleno, es decir, con beneficios sociales, con seguridad social, etcétera, si esas son las condiciones en las que estamos y lamentablemente pues acabo de escuchar a la ministra de Turismo actual pues decir que fue un gran logro dejar a 170 personas sin trabajo cuando en el Ecuador el desempleo sube de una manera galopante, pues creo que se está enfocando muy mal la estrategia para la reactivación económica. Hoy por hoy el ministro de Finanzas debería proponer una reforma al presupuesto general del Estado por una única ocasión y orientar los recursos primero a la vacunación total de los ecuatorianos. Si las unidades productivas no trabajan al 100%, no se van a reactivar y por lo tanto no va a haber ingresos y no va a haber empleo. Eso tiene que cambiar inmediatamente. Ahora, ahí tenemos el Ahora, le van a decir a usted, economista Cabanilla, le van a decir a usted que seguramente esa declaración de Simón Cueva, que no es reciente, es una declaración que data de algunos meses. Entiendo que fue una entrevista como analista económico hace varios meses. Seguramente le van a decir que eso pensaba el ministro antes, que ahora evidentemente tendrá que alinearse a la política que genere o que disponga el presidente de la República, que se posesionará el 24 de mayo. ¿Usted cómo le ve esto? Bueno, en buena hora si es así. Yo lo he escuchado al presidente electo mencionar estas cifras de pobreza, de desempleo que existe en el Ecuador. Entiendo que su estrategia principal es la vacunación. Sabe perfectamente que tiene que reactivar la economía para que de esa manera aumenten los ingresos de dólares, por ejemplo, por el sector de las exportaciones, aumenten los ingresos tributarios. Sabe que necesita financiar el endeudamiento altísimo que tiene el Ecuador y el déficit que tiene el Ecuador en este momento, pero una opción
que le sugiero al presidente electo es reformar el presupuesto general del Estado, porque definitivamente el esquema bajo el cual lo hizo el gobierno anterior, que se ha mostrado negligente en casi todas sus acciones, no le permite tener un marco de acción realmente efectivo para lo que se necesita hacer en el Ecuador. Ahora, hay una situación. Esta noche, seguramente los ecuatorianos tendremos nuevos precios de los combustibles que deberán regir el día de mañana. Yo no sé si va a haber un aumento, no tengo idea, pero hay esta expectativa porque se supone que el 11 de cada mes se anuncia para que comience a regir el 12 de cada mes hasta el 11 del mes siguiente. Entonces mañana posiblemente tengamos nuevos precios. 1. 2. Los panificadores anuncian que desde el 24 de mayo habrá un incremento del precio del pan de 12 a 20 centavos. 3. Tenemos a los transportistas, por ejemplo, aquí en Quito hay una presión para que finalmente haya un aumento generalizado de las tarifas. 4. Recién el 3 de mayo comenzó a regir un aumento del 15% de las tarifas del transporte interprovincial e intercantonal. O sea, hay una serie de golpes en este momento a la economía, una economía deprimida en la cual no hay consumo. Lamentablemente no hay consumo porque hay un segmento de la población que no tiene empleo pleno, como usted mismo lo acaba de señalar. Hay gente que perdió el trabajo el año anterior, hay gente a la que le redujeron el sueldo por la reducción igualmente de la carga horaria en el contexto de la pandemia. ¿Cómo enfrentamos esta situación, economista? Mire, es sencillo, con una visión clara y técnica de lo que está pasando en la economía. Número 1. Cuando se aflojó el precio de los combustibles, es decir, se eliminó los subsidios, nadie le exigió al gobierno actual, aunque nosotros sí lo hicimos en realidad, nadie le exigió, o el gobierno actual, mejor dicho, no puso una medida complementaria, no focalizó los subsidios, no dio ninguna alternativa. En pocas palabras, y como se dice en el argot popular, se hicieron los locos. Ahora hay que exigirle al gobierno actual o al gobierno que viene ya, que haga la focalización de los subsidios, porque eso es vital para evitar este efecto cascada en la economía. El resto, como usted bien menciona, es el consumo. Lo que tenemos que hacer es incentivar el consumo en las personas y debemos ver todos los mecanismos. Deberíamos ver subsidios en la planilla de luz eléctrica, subsidios en la planilla de agua potable, o bonos que sean temporales, pero debemos darle la posibilidad a la industria, por ejemplo, para que pueda disminuir sus costos. Es fundamental estimular la economía. En otros países ricos, estimulan la economía dando bonos a la gente de $1,200, de $2,000, etcétera, cubriéndoles los costos del alquiler o de la planilla de luz, de agua. No podemos aplicar exactamente lo mismo, pero sí se debe entender que el concepto es darle el apoyo al aparato productivo, darle el apoyo a las personas para que puedan mantener el consumo, sobrepasar esta crisis y de esa manera reactivar la economía. Le van a decir socialista por decir eso, economista. Vea, yo creo que la forma de pensar que merece el Ecuador por parte de las personas pues que nos atrevemos a dar nuestra opinión modestamente, debe obedecer a un pragmatismo técnico que vaya para la solución de los seres humanos, de la vida de los seres humanos, de lo que más le convenga a la población. Y si por eso nos llaman socialistas, pues que nos llamen socialistas, comunistas, como quieran. Oye, economista, dentro de lo que se viene, digamos, no hay claridad sobre qué va a pasar con el Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico es una institución cuyo principal accionista es el Estado, o como único accionista es el Estado, pero funciona, digamos, como parte del sistema financiero privado. Guillermo Lasso ha hecho declaraciones públicas en el sentido de que en su gobierno va a proponer la venta o va a fomentar la venta del Banco del Pacífico. ¿Usted cree que el Banco del Pacífico debe venderse al sector privado? Bueno, el proceso de venta del Banco del Pacífico está avanzando, mi estimado amigo, porque eso ya arrancó y están cumpliendo pues los pasos correspondientes, por un lado. Por otro lado, mi opinión y mi sugerencia al presidente electo es que no venda el Banco del Pacífico.
el Banco del Pacífico. Primero, porque es una institución que es de los ecuatorianos, con capital de los ecuatorianos, que además está manejándose de una manera equilibrada dentro del sistema financiero, que arroja utilidades a diferencia de otras instituciones del Estado. Y segundo, que es un instrumento para mantener el equilibrio en el sistema financiero. Mientras otros bancos puedan dispararse, como de hecho lo hacen, con las tasas de interés al 28%, al 29%, al 30%, el Banco del Pacífico ha sido esa ancla que ha mantenido el equilibrio del sistema financiero con tasas de interés del 15%, del 12%. Es un instrumento importante para mantener el equilibrio en los diferentes sectores. De igual manera, lo conmino a que no se venda CNT, porque también es una institución que permite mantener los precios en este sector de la economía, así como le estoy diciendo en el caso del sistema financiero. Ni CNT ni Banco del Pacífico deben quedarse en manos del Estado. Deben quedarse en manos del Estado y administrarse de una manera eficiente, de una manera transparente, de una manera profesional. ¿Qué debería pasar en cambio con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el BIES, economista Galo Cabanilla? No, el BIES debe seguir funcionando, pero por favor, con un poco de lógica y de coherencia. ¿Cómo es posible que se suban las tasas de interés? ¿Cuál es el argumento técnico para subir las tasas de interés a los propios afiliados, especialmente en una crisis? Yo creo que algunas instituciones o algunos funcionarios públicos han perdido la brújula de la realidad que se está viviendo en el Ecuador. La realidad es de una crisis económica que está afectando a la mayoría de los ecuatorianos y ante la cual se debe impulsar medidas o políticas públicas que ayuden a salir a la mayoría de la población de esta situación. Y definitivamente el BIES debe ser ese motor, porque además se financia con la plata de los propios aportantes. Es algo insólito lo que está pasando y se debe entrar enseguida a auditar las acciones del BIES. ¿Cómo cierra desde la óptica de Galo Cabanilla el actual gobierno? Al presidente Moreno le quedan apenas 13 días. ¿Cómo cierra el gobierno del presidente Lenín Moreno en el ámbito de la política económica, economista Galo Cabanilla? Bueno, mi querido licenciado, no sé si estoy a la altura para la opinión, porque como el señor Moreno, pues el pueblo ecuatoriano no está a la altura de él, no sé si estoy a Pero la altura. haga un comentario que merezca el señor presidente. Un comentario que... el esfuerzo frente al desprecio de este individuo frente al pueblo ecuatoriano. Yo creo que es un gobierno pésimo, un gobierno que se centró en los grupos económicos, un gobierno que olvidó quién era su mandante, hacia dónde tenía que orientar el beneficio de la política pública, un gobierno que nunca tuvo digamos, que nunca impulsó la economía, que lamentablemente tuvo que tratar con una pandemia que lo hizo pues terriblemente. Fuimos el único país que pagó la deuda externa cuando todo el mundo estaba asustado con la pandemia. Nosotros estábamos, pues, el Ecuador, mejor dicho, pagaba la deuda externa para que el señor Martínez pueda ir después de funcionario de un organismo internacional. Bueno, y tantas cosas. Yo creo que realmente el saldo es negativo de este gobierno. Y bueno, usted señala que una de las primeras cosas que debería hacer el presidente electo Guillermo Lasso es una reforma al presupuesto general del Estado para potenciar el tema de la vacunación. Pero ¿qué más debería hacer como política económica al inicio el presidente Lasso para tratar de arreglar esto que usted ha denominado un desastre en materia económica? Sí, bueno, no solamente para el tema de la vacunación es este reenfoque de los rubros del presupuesto general del Estado, sino también en la parte de la salud, que es fundamental instrumentar la infraestructura necesaria para poder atender a la demanda que se tiene en el país. Tiene que desarrollar o tiene que manejar, mejor dicho, esta reestructuración o
replanteo de las condiciones con los organismos internacionales por el endeudamiento público que tiene el país, que es sumamente alto, más del 60%. Tiene que trabajar en temas puntuales que le afectan a la sociedad directamente, ¿no? La reactivación económica implica el pleno empleo, la focalización de los subsidios para incentivar y estimular la economía. El tema de la educación es muy importante. Está afectando las familias de una manera terrible. La modalidad online, cuando debió haber sido una fortaleza a aprovechar, pues se ha convertido realmente en una disminución de la calidad educativa en todos los niveles. Oye, economista, y yo pregunto, uno de los primeros anuncios del presidente electo Guillermo Lasso ha sido ratificar el envío a la Asamblea Nacional de un proyecto de reforma tributaria. Lasso ha propuesto o ha anunciado que esa reforma tributaria le propondrá a la Asamblea la eliminación del 2%, del impuesto del 2% para los microempresarios, la eliminación gradual del impuesto a la salida de divisas, el ISD, y la reducción del IVA en 2 puntos porcentuales durante 4 feriados nacionales, los más grandes del país. ¿Cómo le ve usted estos anuncios en materia tributaria que ha hecho el presidente electo? Bueno, me parece muy bien. Nosotros denunciamos esta barbaridad de cobrarle 2% sobre las ventas sin la posibilidad de disminuir sus gastos, y a los pequeños y medianos empresarios, ¿no? Digamos, típica ley de este gobierno que afecta pues a los empresarios más pequeños. Luego, el tema de la disminución del IVA en los feriados me parece muy interesante. Creo que se ha digamos, medido un poco todas estas propuestas de campaña de disminución de impuestos que hizo el presidente electo. Yo creo que la ha podido moldear adecuadamente, porque finalmente, si usted se pone a analizar, los ingresos tributarios han bajado en promedio un 14%. Hay algunos rubros que bajaron el 45%. Hay sectores en la economía también, como el sector de la manufactura, por ejemplo, que cayó en un 10%. El turismo cayó en un 16%, el turismo y los restaurantes. Entonces, hay una serie de actividades que sí requieren un impulso, que sí van a beneficiarse con la carga tributaria, pero yo creo que se debe sumar a estos beneficios, a estos estímulos, la parte de los subsidios en la luz, en el agua, que son perfectamente posibles para que las personas puedan manejar mejor su esquema de vida, sus gastos normales. Correcto. ¿Subir impuestos negado totalmente? No, pues imposible. En esta situación, subir impuestos es para que la economía simplemente colapse, y eso no podemos nosotros permitirlo. Tenemos que ser conscientes que estamos en una crisis, que acabamos de pasar por una pandemia, y que lo que hay que hacer es reactivar la economía. Y todas son cosas que hay que hacerlas paralelamente, mi estimado Fabricio, ¿eh? No es un tema de una política u otra. O se hace todo o simplemente no funciona. Ahí también hay que sumar las líneas de crédito. Es necesario que se bajen las tasas de interés. Si el presidente ha ofrecido esas líneas de crédito al 1%, pues que cumpla con esas líneas de crédito. Pero que sobre todo, que la banca pública comience a realizar su labor de reactivar los sectores productivos, especialmente la agricultura, digamos, bueno, el sector agropecuario en general, que tanto necesita impulso y que son cuestiones puntuales, ¿no? Líneas de crédito, capacitación, tecnología. La tecnología es muy importante para que ellos puedan ser más productivos y lógicamente mejorar la cadena productiva para que todos los agricultores puedan aportar en ella y de esa forma obtener los mejores precios. Correcto. Economista Galo Cabanilla, le quiero agradecer por sus aportes para el debate público sobre los temas económicos. Muy amable. Muchísimas gracias, licenciado. Un placer. Muy gentil. Gracias a usted. Al economista Galo Cabanilla, canciller de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, conversando aquí en A Primera Hora
Sobre las expectativas en materia económica, me parece que una de las cosas más interesantes que ha planteado es la necesidad de que haya una reforma presupuestaria una vez que el presidente electo Guillermo Lasso asuma el poder el próximo 24 de mayo e igualmente su ministro de Economía y Finanzas, que será el economista Simón Cueva, una reforma al presupuesto general del Estado que permita la reorientación de los recursos para la reactivación y también para el tema de la vacunación. Está claro que si no hay una vacunación masiva, va a ser imposible la reactivación de la producción. Miren ustedes cómo en Estados Unidos ya hubo este fin de semana una actividad deportiva con presencia de público, como en Inglaterra, por ejemplo, ya se están generando partidos con presencia paulatina de público, no con el aforo total, pero con presencia paulatina de público. Ya se anuncia, y ayer leíamos en nuestro programa digital de la tarde una nota respecto de lo que está pasando en Broadway. Se va a reactivar justamente el teatro en Broadway con presencia 100% a partir de septiembre. Hacia allá apunta la economía. ¿Qué está pasando en el Ecuador? 8 de la mañana con 8 minutos, aquí en A Primera Hora, por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión.